Continuando con el curso de coeficiencia presentado por el área de capacitación de energía y dirigido a los docentes de las instituciones educativas, trataremos sobre las fuentes renovables de energía. Son aquellas que tras ser utilizadas se pueden regenerar de manera natural o artificial. Cuentan con la misma disponibilidad que el sol en donde tienen su origen y están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Son limpias, inagotables y crecientemente competitivas, y, a diferencia de los combustibles fósiles, se caracterizan por su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta. Son sostenibles por su capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos y las capacidades de las futuras generaciones. Son fuentes gratuitas de energía porque su fuerza de conversión proviene del entorno: solar, eólica, hidráulica, aerotérmica, geotérmica, mareomotriz, gradiente térmico, azul. Fuentes renovables convencionales. Energía hidráulica. Es la producida por el agua que corre por la superficie de la Tierra, retenida en embalses a gran altura, de modo que posee energía potencial gravitatoria. Al descargarse hasta un nivel inferior, se convierte en energía cinética que luego será aprovechada. Es una fuente limpia, sin residuos y fácil de almacenar. Además, el agua embalsada en lugares altos permite regular el caudal del río para fines agrícolas. Produce energía a temperatura ambiente y por lo tanto no necesita equipamiento de refrigeración o calefacción que consume energía, muchas veces contaminante. Los grandes espejos de agua pueden ser aprovechados para fines turísticos o recreo. Por la forma de utilización del agua, las centrales hidráulicas se clasifican en de agua fluyente o centrales de pasada. El agua se toma en un punto del río y se le regresa al cauce una vez liberada su energía cinética. De agua embalsada y regulación, presas, lagunas de gran tamaño. De bombeo, lagunas artificiales y muy usada como almacenamiento de energía. Inconvenientes. La construcción de las presas para los grandes embalses es muy costosa. Además, se necesitan estudios de suelos detallados para que sean capaces de resistir la actividad sísmica de la zona. Los embalses producen pérdidas de suelo productivo y fauna terrestre debido a la inundación del terreno destinado a ellos. La desaparición del hábitat provoca el desplazamiento forzoso de todos los seres vivos. Causa la disminución del caudal de los ríos y arroyos bajo la presa y la alteración de la calidad de las aguas embalsadas, ya que no tienen condiciones normales de salinidad, gases disueltos, temperatura, nutrientes y demás propiedades del agua que fluye por el río. Provocan disminución de la biodiversidad y total dificultad para emigración de los peces. Las presas son obstáculos insalvables para salmones y otras especies que se ven impedidos de remontar los ríos para desovar. La retención de arena por las presas provoca el retroceso de los deltas de los ríos, además del empobrecimiento de nutrientes río abajo hasta la desembocadura. Los desechos se acumulan en la pared de la presa, tapando las entradas a las turbinas. Fuentes renovables no convencionales. Tienen su origen en la radiación electromagnética proveniente del Sol, que da lugar a los ciclos biogeoquímicos, los cuales, además de la vida en la Tierra, permiten usar la energía solar desde diferentes modalidades. Eólica. La energía cinética del viento se transforma en energía mecánica para diferentes usos. Los egipcios fueron los primeros en aprovechar la energía del viento y construyeron barcos de vela, por lo menos hace 5.000 años, para navegar por el río Nilo y más tarde por el Mediterráneo. La energía cinética del viento es aprovechada por la concavidad de las velas y la embarcación puede navegar incluso en contra de la dirección del viento. Es el efecto aprovechado actualmente por la aviación. La embarcación puede estar en cualquier dirección respecto a la del viento y se aprovecha su energía cinética aun cuando el viento cambie de dirección. Cuando incide de través o enceñida, el aire recorre la curvatura de la vela y el flujo atraviesa por la parte convexa de la vela. El lado de sotavento encuentra un canal más estrecho y, para poder atravesarlo, sufre una aceleración respecto del aire circundante, lo que produce al mismo tiempo una disminución de la presión. Por el contrario, el flujo del aire que pasa por la parte cóncava de la vela, lado del barlovento, encuentra un canal más amplio y sufre una desaceleración respecto del aire circundante al mismo tiempo que un aumento de presión.
La fuerza total producida por la acción del viento sobre la vela es oblicua respecto a la dirección de la embarcación y la descomposición de esta fuerza en sus dos componentes vectoriales determinan la que hace avanzar el barco y a la que incide lateralmente, que necesita ser compensada por la quilla y el timón. Desde comienzos de nuestra era se introdujo el uso de molinos de viento para transformar su energía cinética en energía mecánica y así darle otros usos, además de la navegación. Aserrío de madera, fabricación de papel, elevación de agua en territorios bajo el nivel del mar, molienda de granos, extracción de agua subterránea para riego, extracción de agua subterránea en Bolivia para el ganado y hasta en música. Mareomotriz es la producida por las mareas, así como por las olas que se originan en la superficie del mar por la acción del viento. La marea ascendente fluye a través de un dique, mueve una turbina y luego queda retenida. Cuando la marea desciende, el agua atrapada se libera atravesando el dique y moviendo de nuevo la turbina. Es una fuente de energía limpia, sin residuos y prácticamente inagotable. Se está trabajando a nivel mundial en múltiples aplicaciones, pero todavía no son comercialmente aplicables por su alto costo en relación con la energía producida. Microhidráulica. Pero lo que sí está dando muy buenos resultados es aprovechar las corrientes de los ríos mediante microturbinas tipo hélice, generalmente flotantes, que tienen integrados un generador eléctrico de imanes permanentes encapsulados herméticamente, de modo que son totalmente libres de mantenimiento y de muy larga vida útil. De esta forma, se usa el curso de los ríos de forma ecológica y descentralizada, tal y como viene, sin necesidad de crear presas artificiales. Pero también existen aplicaciones que no necesitan un salto de agua, sino que se instalan en circuitos de agua con una velocidad mínima de 10 litros por segundo, como pueden ser las tuberías matrices de centros comerciales, edificios, hospitales, clínicas, hoteles, resorts, fábricas, conjuntos residenciales, negocios tales como autolavados, circuitos cerrados de enfriamiento basados en agua, sistemas de acueductos, sistemas de riego, parques recreativos. Asimismo, el aprovechamiento de pequeños caudales o pequeños saltos de agua de modo de transformar la energía cinética de la corriente de agua en energía mecánica útil directamente, sin necesidad de grandes obras de represamiento, es una alternativa limpia y rentable por sus reducidos costos de instalación y su impacto mínimo en el entorno. La energía microhidráulica gana terreno global en un contexto de concientización por el medio ambiente y la escasez de los recursos naturales. Según el informe 2016 del Banco Mundial, la microhidráulica representa el 7% del total de la generación mundial de energías renovables y China es su máximo exponente, sumando un 51% del total mundial, seguida de Italia, Japón, Noruega y Estados Unidos. El mismo estudio destaca el papel determinante de esta energía en la electrificación de áreas rurales, así como su contribución en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y deforestación, coincidentes con los propósitos de la Unión Europea para el 2020. También destaca sus oportunidades de expansión en zonas de vías de desarrollo, gracias a sus reducidos costos y a su relativa facilidad de instalación en áreas con difícil acceso a la red eléctrica. Esta tecnología permite aprovechar la energía desperdiciada de una amplia variedad de sistemas de distribución de agua, recuperando energía prácticamente de la totalidad de saltos de agua aprovechables en sistemas de regadío, embalses, riachuelos de montaña, depósitos de agua a distinta cota, etc. Son de gran utilidad para reducir los costos energéticos de las empresas de gestión y distribución de aguas, comunidades de regantes, industrias intensivas de consumo de agua. Permiten abastecer tanto instalaciones públicas como privadas, desde una red de alumbrado público, una escuela o un hospital, hasta proporcionar electricidad a una finca particular de montaña. Al disponer de sistemas de monitorización remota, se asegura un control fiable de la instalación con un mantenimiento mínimo. Las pequeñas instalaciones hidráulicas pueden satisfacer la demanda de electricidad en zonas donde el suministro eléctrico es menos accesible y el agua está presente en el ecosistema. Aerotermia, aprovechamiento de la energía contenida en el aire que nos rodea, intercambiando su calor latente hacia los circuitos de climatización. Dicha energía está en constante flujo y renovación, convirtiéndose así el aire en una fuente de energía inagotable. Este aprovechamiento se realiza mediante bombas de calor aerotérmicas. Es muy silencioso y seguro al no utilizar gas ni ninguna sustancia peligrosa y además esta energía renovable contribuye a la mitigación del cambio climático ya que no emite dióxido de carbono. Geotermia. Aprovechamiento del calor interior de la Tierra para generar energía, lo que la hace limpia y barata.
excelente alternativa para conseguir la sostenibilidad medioambiental, permitiendo una notable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para su funcionamiento se utiliza una bomba de calor geotérmica y una vez instalada su uso es casi gratuito, ya que no requiere mantenimiento. La geotermia se utiliza comúnmente para alimentar instalaciones de calefacción, refrigeración y agua caliente en el hogar. Biomasa, la obtenida de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. Y se alude a la energía solar convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa o transformando esta materia en otros combustibles como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener biogás de composición parecida al gas natural a partir de desechos orgánicos. Aprovechar los residuos orgánicos agrícolas o forestales como energía renovable. Se puede utilizar para climatizar o generar energía eléctrica, tiene tantas ventajas como otras energías renovables. Solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. Esta radiación se aprovecha mediante tecnologías térmicas pasivas, tecnologías térmicas activas, generación termoeléctrica y conversión fotovoltaica. Las tecnologías térmicas pasivas son las que aprovechan directamente la radiación solar sin depender de aportes externos de energía. Sus costos de operación son cero, tampoco emiten gases de efecto invernadero. Constituye uno de los pilares de la arquitectura bioclimática al combinar los recursos solares con los parámetros de diseño y la elección de los materiales de modo de conseguir el máximo confort ambiental con el menor consumo de energía. Las tecnologías térmicas activas son las que emplean dispositivos mecánicos y o eléctricos con la finalidad de mejorar la transferencia y el transporte de calor, y así ser más eficientes al aprovechar la energía solar de calefacción, refrigeración, ventilación o también al almacenarla para darle un uso futuro. La tecnología solar termoeléctrica aprovecha dicha radiación para la producción de vapor y así alimentar turbinas que están acopladas a generadores de energía. La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa, fotones, en energía eléctrica. Se utiliza para ello células fotovoltaicas de capas de silicio con adición de impurezas de ciertos elementos como fósforo y boro. Estas capas semiconductores, una tipo N y otra tipo P, provocan una diferencia de potencial. Los fotones transfieren la energía solar a los electrones de los semiconductores, liberándolos de la red cristalina a la que estaban unidos. La diferencia de potencial existente en la unión provoca el flujo de los electrones así generados, originando una diferencia de potencial en la célula, de modo que mediante los contactos existentes en la célula se conecta a un circuito exterior, por el que circulará una corriente eléctrica continua. El uso de energía fotovoltaica para alimentar los dispositivos electromecánicos, en el caso de las tecnologías térmicas activas, mejoran sustancialmente su calidad de protección medioambiental. Importancia de las fuentes renovables de energía para el desarrollo sostenible. La naturaleza autóctona de estas fuentes representa una gran ventaja para las economías locales y una motivación para conseguir la independencia energética. En cualquier parte de nuestro planeta existe algún tipo de recurso renovable: viento, sol, agua, materia orgánica susceptible de ser aprovechado para producir energía de forma sostenible. Son sumamente importantes al no producir gases de efecto invernadero causantes del cambio climático y se constituyen como el socio imprescindible en la lucha por lograr ese desarrollo sostenible, como la solución limpia y más viable frente a la degradación medioambiental. Los costos de fabricación de las plantas de aprovechamiento de fuentes renovables de energía evolucionan a la baja de forma sostenida, de modo que la alta inversión inicial, que se constituía su principal desventaja, está cada vez más equiparándose a la inversión inicial de las plantas de combustibles fósiles. La comunidad internacional ha entendido la obligación de robustecer la transición hacia una economía baja en carbono por el futuro sostenible del planeta. El clima de consenso internacional en favor de la descarbonización de la economía constituye un marco muy favorable para el impulso de muchas tecnologías energéticamente limpias. Muchas gracias.